Me acompaña aquí en estudio el licenciado Eduardo Estrada Montenegro. Él es economista, consultor y asesor financiero. Cuando hace años lo veíamos como mundo financiero y ahora está en toda esa parte, porque fue el primero que inició lo que era la economía en el Internet, ¿verdad? A dar cátedra sobre cómo usar el Internet, las plataformas digitales, y todo el mundo le decía, estás loco, no te metas a eso. Y ahora anda pues, como diríamos popularmente, chuleteando, porque entonces lo más rico del Internet, él lo tiene y se lo da a con quien quiere compartir. Ahora está haciendo unas técnicas para la elaboración de los informes gerenciales, además de que hizo un libro, ¿verdad? Que no me lo trajo hoy, pues, las matemáticas, ¿cómo es que se llama? Profana. Profana. No lo tenemos, sino con mucho gusto te lo hubiera traído. Bienvenido, Eduardo. Gracias, muy amable, Plinio. Es un placer estar aquí con vos. Me encanta verlo, como dicen, ya está en la plenitud de la edad, ¿cómo es? Estamos por los 50 todavía, no hemos llegado a los 60. Los 50 de andar viendo cómo anda el Internet y la economía. No. Pero usted, ¿qué edad tiene, ¿Ah? ¿Qué edad tiene, don Eduardo? No hemos cumplido los 60, con eso te digo todo. Mire, yo acabo de cumplir 55 y le digo pachentamente, le digo, porque algunos creían que era más viejo. Una vez iba con mi mamá y le dijeron de que si andaba de robacuna o que si yo era más viejo de lo que parecía. Ella más elegante, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ya te imaginas ella, porque andaba con un chavalón o la veían más joven que este viejo gordo renqueando. Pero así que la edad, para algunos era, hace como unos 20 años que estuvimos conversando de distintas cosas y que andábamos con el puesto urtecho comiendo y bebiendo. O ya ya lo borró de su lista. No, me acuerdo, claro, el poeta célebre, el poeta Álvaro Urtecho. Me acuerdo que uno decía él, cuando estén en la plenitud de la edad, decía. O como el poeta aquel que decía, cuando lleguéis a viejo, sé que llegáis, amaréis la piedra, si es que quedó alguna piedra. Amaréis la piedra, si es que quedó alguna piedra. Cuéntenos un poco lo que va a estar haciendo, don Eduardo. Mira, pues el próximo sábado, 30 de noviembre todavía, ¿verdad? Vamos a iniciar un curso en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Vamos a empezar un taller ahí que se va a llamar Técnicas de Informe Gerencial, y que está basado en el método de un libro que yo escribí que se llama, que aquí lo ando, el método de redactar y calcular en forma simultánea. No sé si lo pueden poner en cámara. Él lo tienen ahí. Este libro está en Amazon. Tienen la parte, a ver si Rúrico puede. Te estás despertando, me estás atrasando, muchachito. Este libro está en Amazon, se puede comprar en forma digital, en formato digital. El libro, Luis, por favor. El libro se puede comprar en formato digital y también se puede pedir impreso, porque ahora vos sabes que los libros impresos se pueden pedir por demanda. Vos lo publicas en Amazon y dependiendo de la demanda, pues ahí se va comprando, ¿no? O vendiendo el libro. Redactar y calcular en forma simultánea. Así está el nombre en el Amazon. Este es uno de ellos. Tengo varios libros. Está Matemática Profana, que es el que te gusta a vos, que lo tengo pendiente, lo voy a mandar a pedir. Lógica Matemática de la Redacción, y este que se llama el método de redactar, el manual del método de redactar y calcular en forma simultánea. ¿Te dice algo a vos eso de redactar y calcular en forma simultánea? Sí, gracias. Pues, el uso permanente de la, como dicen, del razonamiento versus, como usted tenía esa tesis, razonamiento versus no era el cálculo, pues el cálculo es lo que termina haciéndose. Pero bueno. ¿Vos te acordás cuando éramos niños que estudiábamos aritmética, la profesora nos ponía un ejercicio de matemática, de aritmética, lo escribíamos, hacíamos el ejercicio de aritmética y finalmente ejercía las dos funciones, redactar y calculabas mentalmente, ¿no? Con el lápiz y posteriormente con la calculadora. Pues bueno, eso se va perdiendo lamentablemente ya en la primaria, al final de la primaria, en la secundaria, se va separando las matemáticas de lo que es el lenguaje, ¿no? Y ya en la universidad, pues la separación es prácticamente increíble. Una cosa es la matemática y otra cosa es la lengua, ¿no? Yo bajo su método siempre cuando voy a entrevistar a alguien más para temas de labor, ¿verdad? De trabajo. Entonces les digo, hombre, ¿te acordás lo que es más por menos? Ah, sí, los principios del álgebra. El álgebra. Entonces,
comenzás a ver de que la gente se le olvidó, ya es licenciado. Sí, Entonces sí, ya no se me pierde. preguntes por esas cositas de que aprendí en la matemática básica. Pero cuando tenés que buscar el pi, ¿verdad? 3.1416, entonces, pues, nada, Oye, qué memoria. ¿verdad? Entonces, Felicidades. y entonces uno decía, ¿y para qué voy a usar eso? Y hoy estamos viendo lo que todas esas cosas alguien las usó y las puso en algoritmo. Bueno, las sociedades más desarrolladas del mundo es porque han tenido grandes pensadores matemáticos. Los fundamentos, en verdad, de la sociedad moderna, de la civilización, son la matemática. La literatura es una expresión ya, como decían los marxistas, de la superestructura, ¿no? Pero los fundamentos realmente de la civilización son las matemáticas, Hasta eso hoy, sin duda alguna. hasta hoy no ha habido un matemático de presidente de alguna nación, No, no, no. pero han habido sí informáticos, bueno, matemáticos millonarios Ah, sí, claro, desde luego. Y pobres también, como los poetas. y pobres como los poetas. Entonces, volviendo al tema, te decía yo de que con la nueva tecnología surgió Excel para calcular y el Word, el procesador de texto para el para escribir. Entonces, aparentemente la separación es más grande. Pues entonces yo ahí es donde entro y planteo lo siguiente, que hay un método que se puede desarrollar desde el procesador de texto, desde Word, incluso OpenOffice o incluso desde Google, en Google Doc, que se puede unir las dos tecnologías. Yo desde el procesador de texto, por ejemplo, con el método que he desarrollado aquí en redactar y calcular en forma simultánea, voy redactando y voy haciendo mis cálculos matemáticos en forma simultánea. Esto surgió por la necesidad, bueno, vos sabés que yo ejercí el periodismo económico durante 15 años, luego me retiré del periodismo económico porque me cansé. La verdad que es una disciplina bastante ardua. Voy a decir, comenzó a criticar a los intocables Sí, sí. de la economía, entonces dijeron, ve, este está encontrando el secreto de cómo hacer dinero, y en vez de hacerlo, más bien nos está Sí, te evitando que acuerdas lo que haga. aplastaron Mundo Financiero prácticamente Sí. cuando yo era director y Ah, prácticamente la mayoría de los colegas no protestaron. Carlos Fernando, que grita y habla mucho de periodismo económico, jamás me hizo un apoyo, por ejemplo, ni públicamente ni en privado, más bien alguna gente hasta se burlaba de que me es que había andaba fracasado. todo el mundo andaba viendo qué proyectos desde el punto de vista periodístico funcionaban y no la libertad de expresión en sí, Sí. que ha sido el gran problema de siempre. Si la empresa, desde el punto de vista de su espacio, ¿verdad? Lo va copando y va logrando o buenas ventas o lo que por ahí aparecen ahora algunos dicen, si decís lo que yo quiero o decís lo que está pasando. Así es, Ajá, y así. entonces usted decía lo que estaba pasando, entonces Pues se sí, la molestaban. verdad que me arriesgué bastante y yo tenía de socio lamentablemente una persona que estaba investigado por la Contraloría de la República, yo no sabía, Raúl Lacayo, pues en aquel momento yo era un chavalo de todavía 30 años. Y era un gran presidente del banco, el Sí, hombre. Sí. y fue él investigado. Y yo, en Mundo Financiero, la primera edición de la revista, salió un tema sobre la corrupción. Y siempre hablamos del tema de la corrupción, de tal manera que, como yo me hacía respetar frente a mis socios, pues que era ese señor Raúl Lacayo, pues la verdad es que se mantuvo la relación durante más o menos 7 años, pero al final, cuando se dio un problema de que yo saqué la denuncia de los CBT, CBT, bonos de servicio tributario, los certificados de ¿verdad? bono Y que tributario. se negociaron a través de la bolsa y que los empresarios inventaron, algunos empresarios, ¿verdad? Pues hay empresarios maravillosos y personas realmente que trabajan, ¿no? Pero algunas cúpulas, pues, ¿verdad? De Nicaragua. Entonces ahí me empezaron a cortar y la revista fracasó. Ok, pero me quedó de experiencia el periodismo económico. Entonces a la hora de hacer cálculos matemáticos, cuando yo estaba redactando, me venía el problema de cómo hacer el cálculo para no interrumpir, porque vos sabés que uno está escribiendo, está inspirado y no querés detenerte en el cálculo matemático. Entonces ahí donde con los años fui introduciendo la capacidad de calcular mientras iba escribiendo, para no tener que ir a una hoja de cálculo, para no tener que usar una calculadora. Y ese es el método que vamos a trabajar y desarrollar en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Uno de los grandes problemas que tienen los neoempresarios, los nuevos empresarios, los que se meten a emprender negocios, es que ven los números y lo ven aparte si no hay un razonamiento de los números que les están presentando. Y entonces, y como no saben Excel, entonces el contador viene pacientemente, se lo presenta en Excel con un montón de números y lo queda viendo con cara de baboso. A ver si el gerente comienza y le hace, ¿verdad? Y está, y no hay a la seña. No, yo lo que quiero es que me escribas un resumen
ahí breve, ejecutivo, sobre lo que me está pasando como número, y nunca le dan el balance. Bueno, acuérdate que uno de los resultado. diagnósticos que hizo el COSEP hace unos años, cuando todavía estaba El copia-come, diríamos ahorita. fue que Un solo corazón. había grandes deficiencias en el cálculo matemático y en la redacción de informes. Entonces, este seminario, este curso que vamos a dar en el Colegio de Contadores, que repito, todavía hay periodo para la inscripción, que va a comenzar el próximo 30 de noviembre, venimos a unir esas dos debilidades para resolver, para plantear ideas, para desarrollar el método, como te digo, de redactar y calcular. Y entonces es bien interesante porque ahí los participantes van a poder estar en su procesador de texto redactando y haciendo cálculos matemáticos, que es lo que yo voy a compartir con ellos. Permítame hacer una pausa porque quiero aprovecharlo el mayor tiempo posible para poder ver qué le sacamos y aunque tenemos que ir a pagarlos, ¿cuánto es que vale el curso? Un poquito más de $130, creo. $130 que van a ser bien invertidos, ¿verdad? Particularmente para los contadores y aquellos que gerentes de empresas de que son pequeños y medianos y que quieren ver bien estas informaciones, estos informes gerenciales, ¿verdad? Que queremos que nos aporte un poco sobre cómo calcular simultáneamente, pues cómo se usa el Excel y el Word. Él ya dio un curso sobre Excel para los que no saben y lo va a repetir próximamente. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con Eduardo Estrada Montenegro, mejor conocido como Gorky. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Eduardo Estrada Montenegro, mejor conocido como Gorky en el mundo del periodismo y de las finanzas también, porque muchos decían, ahí viene Gorky, y nadie le decía Eduardo, ¿verdad? Pero bueno, solo me está preguntando aquí como comentario, sobre qué versan Matemáticas Profanas, que le estoy pidiendo como libro y que usted me dice que lo pueden conseguir en internet. En Amazon. Sí. Mira, Matemática Profana es un libro que surgió como producto
de la invención que yo hice del método de redactar y calcular. Entonces, cuando a mí se me ocurrió redactar y calcular el método, bueno, digo, yo tengo que demostrar cómo hacer esto. O sea, entonces se me ocurrió escribir el libro de Matemáticas Profanas, que es una colección de temas de filosofía, temas de historia, de administración, de economía, con temas matemáticos. Por ejemplo, ahí tenés temas sobre el tiempo, donde exploramos, bueno, en forma así, si vos querés muy general, cómo nos podemos acercar desde el punto de vista de matemático al tema del tiempo. Temas como por qué existen tantas ideas en el mundo, porque las matemáticas, pues la verdad que te ilustran y son poéticas en alguna medida y con una gran profundidad filosófica. Sobre el concepto de función te dice, por ejemplo, de que sí la función tiene sus límites, tiene sus valores de entrada, sus valores de salida. Y entonces el Matemática Profana es una colección de ensayos básicos sobre temas de matemática que quise hacer, y tiene más de 200, 300 funciones y ecuaciones matemáticas insertas en el libro que fueron procesadas mientras iba escribiendo, con su simbología respectiva y obviamente la solución de los ejercicios. Entonces Matemática Profana es como un reto que yo me hice para decir, bueno, desarrollaste este método, y como no lo pude experimentar en un colegio ni un centro todavía porque hay resistencia en Nicaragua. Y te quiero contar una anécdota después con el señor jesuita, que en paz descanse, que tenía un centro que era director de la UNESCO, no recuerdo el nombre, o a lo mejor porque tenés mejor memoria que yo, me lo recordás. Cuando yo le presenté el método, este señor dijo, esto hay que institucionalizarlo, y se lo presenté al Ministerio de Educación y a la encargada de tecnología, y la verdad es que no quisieron, o sea, no les interesó. Y es triste saber que en Nicaragua no tenemos interés por la formación matemática en forma genuina. Hay gente que te dice, sí, somos centros del conocimiento, aquí avanzamos, luchamos, pero son ONG que solo reciben plata, lo gastan para sí mismos, pero realmente no se traduce un verdadero cambio tecnológico y cultural. Te puedo poner el ejemplo de esta empresa, de esta institución del COSEP, UNIE, ¿sí? Ya no me recuerdo el nombre, donde estaba un señor Chamorro, que actualmente anda en la parte política. Yo le presenté a él el proyecto, sí, y prácticamente solo se hizo de hombros, no le interesó. O sea, que los organismos ONG, que aquí se llaman centros del conocimiento, realmente no son centros del conocimiento real, solamente trabajan en forma muy limitada en pro del desarrollo de Nicaragua. Bueno, entonces este señor, que era rector de encargado de la UNESCO de Nicaragua, tenía su negocio en la UCA y le hacía las consultorías al Ministerio de Educación. Entonces yo te pregunto, ¿qué cabida podía tener mi método, redactar y calcular, en el Ministerio de Educación si prácticamente si me contrataban a mí para hacer una consultoría, le quitaban el negocio a este padre jesuita, de naturaleza jesuítica, perdón, de origen jesuítico? ¿Verdad? Vos sabés que los jesuitas son arrechos al negocio. Bueno, no el negocio desde el punto de vista específico, a formar generaciones de gente que haga negocio. Así es. Y a partir de ahí pedir para que dejen algo para la congregación. Así es. O para la orden jesuita, pues, ¿verdad? Sí. Para decirlo en términos específicos. Entonces tenemos una red de resistencia contra el cambio. Mira, por eso yo digo a veces de que toda la crítica que se hace contra el gobierno desde el punto de vista a veces periodístico está mal centrada. Sí, tienen razón en criticar el carácter dictatorial de un gobierno y todo, pero también tenemos dictaduras tanto en la empresa privada y tenemos dictaduras en los ONG, tenemos presidentes vitalicios en la mayor parte de las organizaciones que se dicen no gubernamentales, tenemos sectores empresariales que son reacios a pagar sus impuestos, tenemos sectores empresariales que tienen grandes oligopolios que dominan los precios del azúcar, del arroz, de los pollos, de tal manera que aquí en Nicaragua comemos caro porque tenemos una protección arancelaria tremenda. Y eso no se ha podido cambiar en más de 200 años de independencia, es decir. Ahora, esa es una tesis muy puntual. El hecho que si comemos muy caro o que si más bien lo que no tenemos son sostenibilidad para la población, en términos de que vaya mejorando sus condiciones socioeconómicas, pues porque, bueno, la gente, como dicen, se adapta y de pronto aquel famoso cuento que se vive con $1 en algunos lados, ¿verdad? En muchos sectores de la población, versus aquellos que pueden gastarse $5 o $6 en cada tiempo de comida. Entonces uno dice, bueno, pues cuando uno comienza a sacar esa cifra. Un día le pregunté a un funcionario de un país donde no miden el PIB
el Producto Interno Bruto y me dijo, es que ¿cuánto es el PIB de aquí? Entonces me queda viendo y me dice, si aquí no mismo el PIB, lo que mismo es la satisfacción de la gente, si tiene educación, salud, ¿verdad? Si logran alcanzar un empleo para pagar los gastos básicos que tienen de agua, luz, energía, transporte. Entonces, son temas totalmente distintos de cómo es que hay varias maneras de medir el PIB, por el ingreso, por el lado del gasto. Entonces, hay muchas Entonces, maneras de medirlo. Por eso, todas esas tesis, en países como los nuestros, y hablando de la informatización, ¿verdad? Que ustedes incluso se están metiendo al darle el Excel, el Word, esa forma de calcular simultáneamente, los sectores empresariales, los sectores que generan la riqueza, dicen los empresarios desde su punto de vista de fortaleza, y porque generan el empleo, creen que generan la riqueza, adolecen de información real sobre cómo están produciendo ellos mismos, sobre su productividad. Mira, lo que pasa es que el grupo empresarial en Nicaragua es muy desigual, tanto entre los medianos, los pequeños y los grandes. Hay sectores muy actualizados, muy modernizados, pero que tienen un pensamiento político conservador, valores que casi son semejantes a los de la época del siglo XIX. Entonces son grandes empresarios, incluso son criollos algunos, ¿verdad? Que no los voy a mencionar, y todavía tienen esa herencia española, los valores culturales, sociales. Todavía quieren andar en caballos españoles, viajan a España, se casan entre ellos con españoles, otros con norteamericanos. O sea, tienen una herencia cultural mixta, pues, norteamericana e hispánica, ¿no? Entonces, hay otros que son más modernos, que quieren, sí, una Nicaragua más integradora. Yo creo que hay una desigualdad en la composición política y social y cultural de Nicaragua. Y hay sectores medianos, empresarios también, que son modernos y otros que no. Pues entonces, es bien complejo el tejido cultural de Nicaragua. Yo por eso enfatizaba que los problemas de Nicaragua no solamente son económicos, son culturales, porque tenemos unos valores culturales. Por ejemplo, el problema de la tierra en Nicaragua. En Nicaragua te encuentras todavía con grandes haciendas, con grandes propiedades terratenientes, tanto de sectores empresariales ligados a la derecha y a la izquierda, que no producen nada. Entonces tenemos un problema, y eso no solamente a nivel agrícola, también hay terratenientes urbanos que tienen grandes cantidades de tierra en el sector urbano que no tiene ninguna explotación. Entonces, tenemos como una herencia todavía de la patria del criollo. ¿Te acordás de esa obra? Sí, la patria del criollo. ¿Verdad? Y que no hemos cambiado en muchos aspectos. Es bien complejo, la verdad. Y si hay un cambio en Nicaragua, pues ojalá que no solamente sea cambio de gobierno, sino también de mentalidad. Pero cambiar la mentalidad no es fácil, definitivamente. Se requiere mucho. Este tema de cambiar la mentalidad, los números. Me decía lo de la matemática. Sí, hay empresarios. Mira, en general creo que en Nicaragua somos reacios en la matemática. Y hay un escritor que se llama, un norteamericano que escribió un libro que se llama El hombre anumérico. Y el hombre anumérico es aquel que dice, yo no sé nada de matemática. Y se jacta. O sea, nos avergonzamos de un problema de ortografía, pero no nos avergonzamos, dice, de ser ignorantes en matemática. Hay gente que dice, yo de álgebra soy un burro, y se ríen, ¿no? Entonces, el problema que tenemos aquí es que no valoramos realmente la matemática y tenemos problemas de optimización, tenemos problemas de no aplicar los métodos matemáticos a la empresa. La verdad es que son raros los empresarios, creo yo, que llevan optimizada su contabilidad, y eso es un tema que creo yo que en el Colegio de Contadores se está luchando bastante por establecer las normas NIF, que son normas internacionales de contabilidad que permiten que la empresa lleve una organización más integral. Y aquí quiero aprovechar para felicitar a Giovanni del Colegio de Contadores Públicos, que él es asesor, Rodríguez. Sí, y que es filósofo también, y todo, y tiene muchas cualidades, excelente. Es catedrático y es uno de los pocos, creo yo, en esta generación que se les entiende lo que están hablando. Sí, y Giovanni, sinceramente te digo, en una conferencia que tuve yo en el Colegio de Contadores, me dejó impresionado por su dominio contable y financiero. Y yo le dije, mira, te falta poco para ser analista económico. Y ahí nomás me sacó una presentación sobre economía, realmente interesante, donde no se queda como algunos economistas, que son a veces predicadores de la muerte, digo yo, que ponen un panorama tan horrible que dan ganas de suicidarse. Es que se meten en la macroeconomía y a las tendencias económicas, y además a criticar esas tendencias económicas siempre y cuando no los llaman a ser consultores del mismo. Así es. Cuando los llaman a ser consultores del mismo, entonces ellos ya comienzan a cambiar su tendencia y a entender, dicen, el fenómeno económico que está ocurriendo. Pero sí, en esto,
podríamos generar más riqueza si cambiamos esa cultura incluso empresarial en donde yo puedo compartir más y darle más salario y no voy a quebrar. Y lo digo por lo siguiente, una vez escuché a Carlos Slim, se apareció con una gran propuesta, están bañados en millones de dólares, Sí. y dice Carlos Slim, hay que trabajar 4 días, 4 horas, o creo que así era, y los otros días no van a trabajar, no, que trabajen otros, y generamos el doble de empleo, ¿verdad? Y ya había dicho, y le aumentamos el doble de salario. Entonces, si yo aquí vengo y le digo a Rúrico, mira, vas a trabajar 3 días, entonces él cree que lo vas a correr, ¿verdad? Ni quiera. ¿Verdad? Porque entonces, porque está acostumbrado uno a estar en el horario establecido de las 8 horas de 1800, ¿cuánto? Desde el siglo XIX. Siglo, No, ah, antes se 1700. trabajaba más. Así es cuando, por eso que cuando Ahora se peleó trabajamos por las menos. 8 horas, cuando se trabajaba por 18 horas, casi, eso en las matemáticas podría contabilizarse y decir, hombre, mira, trabaja menos y produce más. No, es que en la matemática, acuérdate que es una disciplina, es una herramienta que sirve para las diferentes ciencias. Y ahí, para aplicar las matemáticas, se requiere tener una formación teórica en economía, en finanzas y una visión económica moderna. Los problemas económicos de Nicaragua y el resto de América Latina es un problema de que no nos industrializamos. Entonces, vos mirá que a pesar de que hay cambios de gobierno, de derecha, hay protestas. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico siempre es insuficiente para satisfacer las necesidades. ¿Y por qué? Y no supera nunca las tasas del 4 o el 5%. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de América Latina? Un problema que no logró industrializar su economía. Y por eso mira que en América Latina en ninguna parte se paga por hora, como en Estados Unidos, que vos te dicen cuando vas a trabajar vos, 20 dólares la hora, entonces ya tenés una medida de productividad. Aquí no tenemos eso. Y no aumenta el nivel de vida porque no mejoramos la productividad. Entonces puede venir mucha inversión extranjera. Aquí me da risa a mí que a veces destacan mucho eso, pero a veces hay que ver en qué área se invierte. Si es zona franca, eso no beneficia tanto. Pues tiene sus beneficios colaterales. Pero el problema de América Latina es que ni siquiera nos acercamos a un modelo de semi-industrialización. Y cuando no hay industrialización en una economía, cuando no hay economías de escala, no se genera la riqueza suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Pero por eso le decía, eso lo pueden ver los dueños de la empresa, el dueño de la riqueza, pues voy a poner y aceptar ese valor y principio. Como dice mi amigo Roberto Argüello, dice, generadores de riqueza, no, los generadores de riqueza son los trabajadores. Bueno, digamos que la generación de la riqueza viene desde el nacimiento de la ciencia, es decir, gracias a la ciencia podemos generar productividad. Entonces, gracias a la ciencia, a la matemática, podemos hacer grandes cambios tecnológicos. Otro problema que tenemos en América Latina y en Nicaragua es que no tenemos una constante tecnológica de transformación. Pues mira que en Estados Unidos, cada mes, cada día, se está innovando la tecnología. En Japón, en Europa, aquí no hay cambios tecnológicos. Siempre estamos heredando los mismos patrones, ¿no? Hace 16 años, creo, no, 12 o 12 años, creo. Viajé con algunos amigos que ahora andan alzados, otros andan de determinada manera a España. Nos llevaron a la modernización de la televisión española. Y cuando llegamos, les vine contando a los muchachos, ya estaba todo robotizado, hace 12 años. Nosotros aquí está la misma cámara, el mismo Rúrico, el mismo Iván, el mismo cable. Pero este libro y el método mío creo que podrían contribuir mucho a desarrollar la productividad en Nicaragua, porque debemos de rescatar las matemáticas y traducirlas en un lenguaje de la vida cotidiana. Uno de los planteamientos que yo hago, y yo tengo una cosa, le puse a mi libro Matemática Profana, porque yo me considero un profano de la matemática, sí. Como aquel libro de nuestro querido Rubén Darío, ¿no? Que le puso prosa profana, pero lo hizo por otras razones. En mi caso, yo le puse Matemática Profana porque mi formación matemática es básica, pues, debo decirlo. Lo único que hago yo es plantear un método súper interesante que pueden aprovechar los jóvenes, la verdad. A mí me han preguntado, ¿por qué no estudiaste matemáticas? Vos en un tiempo, bueno, porque no era mi rollo en ese tiempo, pues. Entonces, pero si nosotros lográramos que los niños aprendieran a redactar y calcular y que la matemática fuera parte del lenguaje de la vida cotidiana, ayudaría mucho a la transformación cultural de Nicaragua. Porque para ser programador, para ser ingeniero civil, para ser ingeniero electromecánico, para ser cualquier tipo de ingeniería, incluso
Ahora hasta en la contabilidad, en la finanza, se requiere una mejor formación matemática. Necesitamos la matemática. Dicen que estamos, ligada al lenguaje. Dicen que estamos como analistas socialistas de la economía. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, no, para lo que nada. está diciendo don Eduardo Estrada Montenegro, mejor conocido como Gorky, son su experiencia y el análisis que se hace de las matemáticas profanas para estar invitando a ese técnicas para elaboración de informes gerenciales que van a estar impulsando ahí en el Colegio de Contadores Públicos. Vamos a los mensajes y regresamos con él. ¿Quién dijo que se deben compartir con todos. Esta Navidad, YouTube gratis en 4G LTE en tus Mega Packs desde 50 Córdobas y llamadas ilimitadas a Movistar en tu Mega Pack de 100 Córdoba. Actívalo, marca asterisco 123 numeral. Sumate a Movistar, siempre con las mejores promociones. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. En la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL hemos finalizado la campaña 25 aniversario con la satisfacción de haber cumplido y beneficiado a 350 ganadores que compraron en las distintas tiendas de repuesto, tienda Fenimarket, combustible en la estación de servicio Fenicotaxi, ubicada de la Casa del Obrero una cuadra hacia arriba. Esta campaña fue patrocinada. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando con Eduardo Estrada Montenegro, consultor y asesor financiero, economista, mejor conocido, como le decimos entre nuestros amigos, Gorky, ¿verdad? Sí, quiero hacer una aclaración, no soy economista. Yo me autodefino actualmente como escritor y desarrollador de aplicaciones educativas. Incursioné en la economía, pero como una travesura intelectual, pero no me considero economista, por aclaración. Ni matemático.
Tampoco, es decir, Pero yo soy hizo, escritor. pero hizo matemática profana. Sí, pero como un acercamiento teórico, desde el punto de vista de la creatividad. Ni contador, pero le voy a dar a los contadores de que aprendan a hacer, elaborar informes gerenciales correctamente. Digamos que mis elementos competitivos son la escritura y un poquito la incorporación de la matemática. Esa es la ventaja comparativa que puedo tener. ¿Ya? Y pues, y a partir de eso me gusta desarrollar aplicaciones. Como decía un amigo mío, no se me está ninguneando en eso. No, no, para nada, porque uno debe ser serio. Hay gente que se pone títulos y que se pone economista, analista económico, filósofo, que publicó 7 tomos de filosofía. Y pero ¿cuántos libros están en Amazon de usted, además de matemáticas profanas y este que tenemos ahí tengo a mano? como unos 8 libros. Sí, sí, pero concentrado últimamente, porque a mí siempre me ha gustado especializarme. Los últimos 6 años, hasta yo estuve en México promoviendo mi libro y mi trabajo. Me he concentrado en el tema de la redacción y el cálculo matemático. Llevo casi 7 años en esa materia, de tal manera de que no es como me dijo un profesor de la UNI, mira, ya te detectaron ahí cuál es el método tuyo de hacer un cálculo matemático en Word. No, este es un libro de 360 páginas. Me he quemado la pestaña durante muchos años investigando el tema. Y algunos creen que porque ya pueden hacer un cálculo en Word ya descubrieron mi método. No, el método mío se requiere en primer lugar tener cálculo mental, saber redactar en forma profesional, por lo menos como periodista, ¿no? Que para mí tener cálculo mental. Cálculo mental, ¿Cómo claro. definir el Mira, cálculo el cálculo mental es que, por ejemplo, cuando vas redactando y vas haciendo los cálculos matemáticos, te salen algunos resultados que hay que convertirlo. Entonces, si te pones a convertirlo manualmente o con la computadora te tarda, entonces vos tenés que calcular mentalmente de que un factor de 1.5 significa 50%, que 1.06 significa 6%, y saber el momento oportuno en el cual vas a aplicar la función matemática adecuada. Entonces, no es cuestión de solamente sumar, restar, multiplicar. Y hacerte, a partir de eso, tener una expectativa sobre los resultados. Claro, la hipótesis, el resultado matemático, y sobre eso vas argumentando, y además también dominar lo que yo llamo la tipografía matemática, porque digamos, en Word ya vienen los símbolos matemáticos, pero ¿qué pasa? Si vos no dominas mentalmente los símbolos matemáticos, los vas a tener que poner con el mouse. Entonces vas a poner una sumatoria, clic, clic. Entonces vas a poner un símbolo de infinito, clic, clic. Vas a poner una integral, clic, clic. Y no, se trata de que vas escribiendo y todos los símbolos matemáticos debes tener los códigos en la mente para irlos redactando incrustando en el procesador de texto para poder hacer el trabajo matemático. ¿Qué va a ser la novedad en esas técnicas para elaboración de informes gerenciales? Mira, van a haber muchas novedades. Vamos a analizar la inflación, los tipos de cambio, vamos a hacer informes gerenciales, estudios de casos, modelos de equilibrio de una empresa, y lo bonito es que vamos a estar, mientras vamos redactando el caso y resolviendo los problemas matemáticos, vamos a ir al final dejando un informe de carácter gerencial. Todo es un flujo continuo de redacción y cálculo matemático y cálculo mental. Esa es la magia es increíble realmente. Ahora, eso es equivalente a los razonamientos de las variables económicas de un estado de resultado, de un... Sí, porque por ejemplo, mira, a ver, si te dan un estado de resultado y lo tenés en el Excel, por ejemplo, y estás redactando un informe y querés sacar el punto de equilibrio, tenés 2 opciones: sacarlo en Excel o en el procesador de texto, mientras vas viendo el estado de resultados, ir sacando los costos fijos y haciendo las operaciones fundamentales. Ojo, en este seminario que vamos a dar en el Colegio de Contadores, además de ver el procesador de texto, vamos a ver parcialmente temas de Excel y temas de PowerPoint, porque la idea es que vos redactas tu informe, pero vas a tener la posibilidad de presentar hojas de cálculos con gráficos y hasta una presentación en PowerPoint, de tal manera que la verdad que las personas que participan en este taller van a aprender también bastante informática, es decir, porque vos sabés que yo soy apasionado de la informática y por eso me he restringido a decir que soy redactor escritor y desarrollador de aplicaciones educativas, porque eso es bastante. Eso ya abarca mucho, ¿no? Ahora, me dice que toda la información que hay, a lo mejor los muchachos nos ponen sobre el taller, o es taller, seminario, ¿cómo le llamamos? Sí, es un curso de 8 sesiones, 8 sábados. 8 sábados. Ah, bueno, yo creí que eso lo iba a hacer un solo día. Son porque 8. Para aprender a redactar y calcular, incorporando una serie de recursos. El Colegio de Contadores no lo está dando como parte del pensum de la contabilidad. No, está dando como un curso libre. Es un curso aparte. Un curso libre. Sí, es un curso libre.
Que por cierto, te quiero decir de que yo se lo estoy proponiendo a la Universidad de Ingeniería, que lo incorporen como parte del método que los estudiantes aprendan. O sea, mi ideal sería que en Nicaragua los niños aprendieran el método de redactar, que tu hijo, tu nieto, bueno, tu hijo ya no, pero tus nietos, digamos, van al colegio y le enseñan el método de redactar y calcular, para que esos niños, cuando lleguen a grandes, si es que llegan, pero ya, o sea, cuando llegan a la universidad ya llegan con una base y van a ver la matemática como estadísticas de béisbol. De tal manera, por ejemplo, a mí me da risa a veces que estoy en la Universidad de Ingeniería y le pregunto yo, ¿cuántos le gusta? Había 90 estudiantes. ¿A cuántos le gustan las matemáticas? Aquí solo ustedes levantaron la mano. ¿En ingeniería? En la Universidad de Ingeniería, imagínate vos. ¿Ah? Estamos claro. Sí, y creen que la matemática es para otros temas que no es lo que están estudiando. Y me he encontrado con estudiantes que dicen, yo soy ingeniero, pero ya miré la matemática. ¿Y cómo hiciste con los cálculos? Estudié en YouTube, miré los cálculos, resolví y ya no quiero saber nada ni de integrales ni de cálculo diferencial. Entonces, sí, a veces vemos lógica matemática, cálculo diferencial, finanzas, matemática financiera, pero después nos desprendemos de ella. Es lamentable porque la matemática te da muchas opciones para pensar, la verdad. Ahora, finalmente, ¿cómo espera usted que sea el resultado de este tipo de seminario taller que va a estar dando? Y lo digo por lo siguiente, porque hay novedad, pues la novedad es que puedan hacerlo bajo este sistema que usted mismo va a estar imponiendo. Los contadores son muy cerrados, y particularmente para los temas fiscales, para los temas de sus auditorías. Me estaba diciendo que las NIF son algo que no la han querido ni aprender para que no meterse al mundo de las finanzas internacionales. Pero, ¿qué espera usted? Mira, estoy muy impresionado por la labor que hace el Colegio de Contadores. Yo creo que tanto Giovanni como doña Carmencita y como el nuevo actual presidente del Colegio de Contadores, al impulsar las NIF y diferentes normas internacionales, normas de auditoría y todo el pensamiento contable, es impresionante. Yo siempre he tenido respeto por la contabilidad, desde que estudié en INCAE. La verdad que ahí nos hicieron estudiar bastante contabilidad y yo tengo un gran respeto por los contadores y la contabilidad, pero los contadores modernos se están actualizando, son más dinámicos. Un contador moderno, o sea, que realmente estudia, ¿verdad?, conciencia, no es el contador tradicional de los años 80 o 70, es un contador que sabe finanzas, tiene conocimiento, incluso incursión en la filosofía como Giovanni. ¿No? Realmente estoy impresionado y en un curso que recibí yo previo, porque imagínate qué visión más estratégica la que tienen. Ellos aprobaron mi curso, pero dicen, Eduardo, vos tenés que venir a un curso nuestro para que aprendas de nosotros la terminología. Y me fui a meter 3 sesiones con Giovanni y el presidente, y la verdad que quedé muy impresionado por la promoción de las normas internacionales de contabilidad, que si aquí la empresa privada aceptara y aplicara las normas internacionales o las NIF, y otros tipos de normativas que están imponiéndose a nivel mundial, yo creo que contribuiría mucho a la economía de Nicaragua. Ok, ya estamos claros. Sábado 30 de noviembre inicia este seminario taller, técnicas para elaboración de informes gerenciales, que va a estar impulsando Eduardo Estrada en el Colegio de Contadores Públicos. Tienen toda la información en el Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Son 8 sesiones. 8 sesiones de 6 horas cada una, incluye certificado, almuerzo y sobre todo el gran material didáctico y la experiencia de más de 20 años que tenemos en informática. Claro, gracias, don Eduardo. Mire, usted entre sus cosas es chef. Bueno, cocino de vez en cuando, claro. Pues, entonces claro, le encanta cocinar. Claro que sí, claro. Entonces vamos a estar hablando con un odontólogo que no es chef, pero le gusta cocinar. Y se aplican las matemáticas a la hora de la mezcla. Las onzas. Claro. Onzas, libras, ¿verdad? Y la optimización de la mezcla adecuada. Y la cantidad de tapazos. Y el lenguaje. No, y los tapazos que va a dar para comérselo. Claro. Es que a veces es mejor cocinar sin hablar, pero si no estás hablando es problema.